¿Qué pasa, chicos? Bueno, una vez que ya hemos visto un poco la posición de ambas manos y también, cada una de las cuerdas, la nota que tiene al aire, vamos a ver un poco el resto de notas, cómo sería y cuáles son. Es decir, cómo podemos saber, pues, qué nota es esta, o esta, o esta, o esta, o esta. Cualquiera, ¿vale? Entonces, para ello va a ser muy sencillo. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta, y nuestra referencia va a ser en este caso las cuerdas al aire. La primera un mi, la segunda un si, sol, re, la y mi. Y a partir de ahí vamos a ir contando, ¿vale? En cada una de las cuerdas, pues la nota que sea. Entonces tenemos que tener algo en cuenta. Digamos que entre las notas, como ya vimos en vídeos anteriores, hay, digamos, una distancia, que en este caso suele ser de 2 o de uno, ¿vale? En este caso estaríamos hablando de semitonos. Dos semitonos o un semitono, ¿vale? Si no sabéis muy bien lo que estoy hablando, hay un vídeo que lo explica y dice un poco la distancia que hay, pues entre do, re, mi, fa, sol, la, si, do, entre las 7 notas, la distancia que hay. Entonces hay una relación entre, digamos, los semitonos y los trastes. Digamos que podemos igualar lo que vendría siendo un semitono a un traste. Me explico. Si yo, digamos que la distancia que hay, en este caso de mi a fa, es un semitono, pues digamos que llevado a la guitarra, la distancia o la diferencia sería un traste. Si por ejemplo el mi, vamos a ponernos ya en un caso práctico, la primera cuerda sabemos que es un mi. Bien. Y yo quiero ir al fa, ¿vale? Y sabemos que de mi a fa hay un semitono. Entonces, un semitono sabemos que sería lo mismo que un traste, porque semitono y traste es equivalente, es lo mismo. Entonces, en este caso, de mi a fa sería subir un semitono, ¿vale? Entonces, em, tenemos que tener dos cosas en cuenta. Primero, que el semitono y el traste es exactamente lo mismo, equivale igual, y que cuando subamos, en el caso del semitono, vamos a bajar en el traste. Digamos que es inversamente. Si yo subo, un semitono de mi a fa bajo un traste, que en este caso sería el dedo 1 de la mano izquierda en el primer traste de la primera cuerda. Ese sería el fa. Y así sucesivamente. Por ejemplo, ahora que estamos en el fa de la primera cuerda. Si queremos ir de fa a sol, sabemos que de fa a sol hay dos semitonos. Entonces, si sabemos que hay dos semitonos, sabemos que eso es igual a dos trastes. En este caso, si vamos de fa a sol, estamos subiendo dos semitonos. Pues sabemos que como es al revés, en este caso, si estamos aquí, que es un fa, en vez de subir tendríamos que bajar dos trastes. Bajo uno y bajo otro, ¿vale? Que estaría en el tercer traste. Y ese sería el sol. Entonces ya tendría el mi al aire, el fa en el primer traste, el sol en el tercero. Y así podría ir viendo cada una de las notas. Por ejemplo, sigo ahora que estoy en el sol. Sabemos que de sol a la hay dos semitonos. Por tanto, sabemos primero que semitono es lo mismo que traste. Y segundo, que vamos a subir dos semitonos. Por tanto, si yo estoy aquí y tengo que subir dos semitonos para ir a la, en realidad en la guitarra lo que tengo que hacer es bajar dos trastes. Y ya sí estaría tocando en este caso la nota la, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces, sabiendo un poco las notas de cada una de las cuerdas, en este caso la primera, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, y volveríamos a empezar, lo podríamos hacer exactamente lo mismo con cada una de las cuerdas. ¿Vale? Que sería un ejercicio muy interesante para, primero, aprender dónde está, digamos, cada una de las notas y, por ejemplo, qué nota es esta, qué nota es esta, qué nota es esta o esta, por ejemplo, o incluso las notas que están entre, digamos, las notas, digamos, naturales, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sabemos que, pues, entre do y re, como hay dos semitonos, habría una nota que en este caso sería o do sostenido o re bemol, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos ver eso también? Pues muy sencillo. En este caso, imaginaros que estamos en sol y queremos ir o a sol sostenido o a la bemol. Pues hacemos el mismo razonamiento que antes. Sabemos que, por ejemplo, de sol a sol sostenido es subir un semitono. Por tanto, sabemos que un semitono es lo mismo que un traste, ¿vale? Recordar que un traste es, digamos, el espacio que hay en cada una. Veis que aquí tiene unas varillas verticales, que son así como metálicas. Pues digamos, cada separación de esas es un traste, ¿vale? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y así sucesivamente. Entonces, ese traste lo vamos a, como hemos dicho, equivaler a un semitono. Por tanto, si estamos en sol y queremos ir a sol sostenido, vamos a tener que subir un semitono, que es lo mismo que bajar un traste, ¿vale? Que sería este, ¿vale? Que sería, en este caso, es en el cuarto traste, ¿vale? Y así tendríamos que hacer con las 6 cuerdas, ¿vale? En este caso, la segunda cuerda. Pues tendríamos el si,
Luego sabemos que si queremos ir a un do, pues tendríamos que subir un semitono. Por tanto sería bajar un traste, por tanto el primer traste. De do a re bajamos dos semitonos. A mi, otros dos, a fa uno, a sol dos y así sucesivamente. Entonces, digamos que un ejercicio muy bueno que podéis hacer si queréis, sobre todo para aprenderos un poco las notas de la guitarra, es ir cuerda a cuerda y decir las notas que vais tocando prácticamente. Comenzáis con un mi, por ejemplo, en la primera cuerda, y vais tocando, por ejemplo, mi, luego quiero tocar el fa, luego el sol, el la, el si, el do, el re y el mi, por ejemplo. Y así en las 6 cuerdas. Digamos que viene muy bien, sobre todo, pues eso, para retener un poco las notas que estoy tocando. Y luego también, además, cuando vayamos a tocar acordes, ¿vale? Cualquier acorde, cualquiera que toquemos, vamos a poder ver, es decir, no vamos a memorizarnos un poco solo la posición, es decir, pues do mayor, por ejemplo, esta posición de aquí, sino que como ya sabemos qué nota va en cada sitio, pues si se nos olvida, por ejemplo, la de do mayor, sabiendo que en este caso do mayor es do mi sol, vamos a ir buscando las notas a lo largo de las cuerdas y ya vamos a poder decir, pues en la segunda cuerda tengo que tocar en el primer traste porque es un do. La primera, por ejemplo, la puedo tocar al aire porque es un mi y pertenece al acorde. La tercera también en este caso la puedo tocar al aire porque es un sol y pertenece al acorde, ¿vale? Al final el acorde, como sabéis, pueden ser 3 o más notas, en este caso 3 notas. Entonces en este caso es do mayor es do mi sol, entonces tendríamos que ir para tocar cualquier acorde, esto va a servir prácticamente para cualquier acorde. Lo que vais a hacer es primero coger las 3 notas, do, mi, sol, re, fa, la, las que sean del acorde, y vais a ir, digamos, eligiendo o escogiendo en cada una de las cuerdas y buscando una de las 3 notas, ¿vale? Y también aparte tenéis que coger una de las 3 notas que físicamente sea posible, porque aquí hay un do, pero aquí, por ejemplo, también hay un do, ¿vale? Pero físicamente no me llega a la mano. Entonces, tenéis que ver primero que pertenece al acorde en una de las 3 notas y luego que, digamos, la posición es factible, ¿vale? No es, digamos que no tenéis una nota aquí y otra nota la tenéis aquí, porque sería imposible de tocar, ¿vale? Sería una forma de, pues, construir cualquier acorde, en este caso en la guitarra, ¿vale? Poco a poco. Entonces, nada, como os digo, sobre todo os va a venir bien para practicar la mano derecha porque podéis hacer, por ejemplo, ir alternando índice y medio. Y luego, una vez que hayáis hecho cuerda a cuerda, también podéis, digamos, mezclar una con la otra. Por ejemplo, en la parte un poquito más arriba de la guitarra, vais a ver que vais a tener, o vais a poder hacer el sol, el fa, el mi al aire, y luego en la segunda nota, en la segunda cuerda, el re, el do, en la tercera el sol, luego el fa, mi, re al aire, do, si, la, sol, fa, mi. ¿Vale? Eso sería mi mayor. Entonces, digamos que sobre todo practicar para familiarizaros con, pues, el do va aquí o el do va aquí o esto es un re, esto es un mi, esto es un mi bemol, ¿vale? Porque eso va a servir para todo y digamos que es el fundamento. A partir de ahí pues vais a poder tocar cualquier pieza, obra o acorde que queráis, ¿vale? Una vez que sabéis, por ejemplo, los acordes, una vez que sabéis las notas que pertenecen al acorde, pues vais buscando a lo largo del mástil de la guitarra. Incluso vais a poder sacar posiciones. Tenéis la mayor, que es la do sostenido mi, en este caso, pero también vais a poderlo tocar aquí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la puedo tocar porque al final estoy tocando el mismo acorde en distintas posiciones? Entonces, ¿el por qué? Pues porque al final un acorde son 3 notas, en este caso, 3 o más, y vais a poder buscar esas 3 notas en distintas posiciones, porque sabéis que, bueno, digamos que las notas se van repitiendo a lo largo del mástil de la guitarra, entonces vais a poder escoger la nota que queráis, ya sea un do aquí, o un do aquí, o un do aquí, por ejemplo, un mi en la sexta o un mi en la primera, ¿vale? Según sea más interesante y también pues la posición sea más cómoda, que eso también es muy importante a la hora de tocar pues acordes, canciones o cualquier cosa. Entonces nada, ya sabéis, cualquier duda que tengáis me lo podéis comentar. Nada, practicar mucho, disfrutarlo mucho, ver un poquito, pues eso, combinar mano derecha y mano izquierda, al principio muy lento, sobre todo si no tenéis cierta práctica, y así pues lo importante es que vais a ir memorizando las notas. Y ya vais a poder decir, pues esto es un fa, esto es un sol, esto es un do, un re, un mi, un fa, un sol, un la, un si, un do, por ejemplo. ¿Vale?
que ya va a ser mucho más automático. Entonces, a la hora de tocar una canción no vais a ir viendo, pues no, ya vais a tener, pues, ¿qué nota tengo que tocar? Pues esto de aquí, este acorde, o este acorde, o este acorde, o este acorde, por ejemplo, ¿vale? Y ya es mucho más sencillo. Vais a preocuparos de otras cosas, de la mano derecha, del ritmo, de mil historias. Pero eso ya lo vais a tener, digamos, es un poco la base, ¿vale? Para saber un poco dónde tengo que tocar, qué notas tengo que tocar y cómo hacerlo, ¿vale? Así que nada, disfrutarlo mucho. Cualquier cosa, ya sabéis, me lo podéis en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.